Por mencionar uno de los muchos casos que suceden todavía en México, a casi 2 años de haberse reformado nuestro texto fundamental para establecer que somos una república laica, enunciaremos lo sucedido en Chilapa, Guerrero, a finales de agosto de este mismo año. El secretario de Finanzas de dicho ayuntamiento utilizó su oficina como recinto religioso durante todo un fin de semana. Las instalaciones de la tesorería municipal se convirtieron en altar y se hicieron rezos a la imagen católica de la preciosa sangre de Cristo. Hubo incluso una charola para recibir limosnas. Dicho servidor público ha difundido en varios medios su participación en cultos religiosos y se ha manifestado agradecido con su deidad por permitirle recibir semejante imagen en las oficinas de la Secretaría de Finanzas Municipal. Manifestó su agradecimiento a nombre incluso de la ciudadanía chilapense. Es preocupante. Este no ha sido el único caso de violación a la Constitución y a la Ley de Asociaciones Religiosa y Culto Público en ese municipio. El propio alcalde, de extracción priista, por cierto, ha participado en cultos religiosos en su calidad de representante popular. Incluso ha donado imágenes religiosas a la iglesia de la ciudad. El reclamo es inmediato. En el espacio público, el que pertenece a todos, como las oficinas de gobierno, no pueden permitirse manifestaciones de ninguna profesión de fe. Religión y política es, como ya dijimos, uno de los grandes temas de la humanidad, porque además parece ser que todo comenzó estando juntos. Es decir, en los primeros regímenes que se conocen, la religión y la política estaban juntos. Había las teocracias y había después el césaropapismo, en donde precisamente la religión se apoyaba en el poder temporal y el poder temporal se apoyaba en la religión. Pero ahora estamos en otro mundo, estamos en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno, donde no necesariamente es así, hemos pasado a otra etapa. Beatriz, dinos tu opinión sobre dónde estamos, cómo estamos al respecto. Querido Roberto, Pedro, Bernardo, un placer estar con ustedes. Bueno, hace un momento que estabas dando la introducción junto con Pedro y hablabas de algo ciertamente, absolutamente cierto, ¿no? Las religiones, junto con la política o en esta pugna que ha habido tradicional, bueno, ha provocado muertes, guerras, asesinatos, es efectivamente un tema sumamente emocional. Cuando lo estabas diciendo me venía a la mente una frase de un espléndido escritor judío, Amos Oz, muy estudioso del fanatismo. Tiene una frase sensacional que dice: sobre la tumba de un fanático no crecen flores. Es decir, esto significa y da pie a subrayar la importancia que tiene la preservación, el fortalecimiento del Estado laico, entendido como separación iglesia-Estado, precisamente para evitar esto, es decir, para evitar guerras, para evitar pugnas y como una garantía, por llamarlo así, de la tolerancia, de la paz, de la democracia. Yo creo además, Roberto, que quienes nos dedicamos a estudiar la laicidad, creo que tenemos en este momento de globalización un gran reto. Yo creo que ha llegado el momento quizás de hacer un replanteamiento del estudio del Estado laico. ¿Por qué? Porque en este mundo líquido, muy bien descrito por este filósofo polaco Zygmunt Bauman, que dice, bueno, las fronteras son cada vez más gelatinosas, es decir, no sabemos exactamente dónde comienza una cosa y dónde termina la otra. No sabemos frente a esta proliferación de las libertades cuáles son los espacios que corresponden a cada una de estas instancias. Sin embargo, yo creo que a pesar o con todo y este reto que tendríamos que replantear los espacios, sin embargo, sí creo que en este momento es muy importante fortalecer, ahondar a través de este tipo de programas sobre esta separación iglesia-estado, precisamente para no entrar a terrenos que se están conflictivos, como ustedes mismos lo mencionaban, que es el caso iraquí, y podemos mencionar otros países donde se está nuevamente retomando y profundizando este tipo de guerras religiosas. Ahora, es muy interesante la manera en la cual vas desdoblando el tema, y no sé qué opinarás de esto, Bernardo, porque una y otra vez en su intervención, Beatriz, pasaba de la reflexión que es casi inevitable entre religión y política y la separación iglesia-estado. Pero no sé qué tanto la separación de iglesia y Estado, que es característica distintiva de los estados laicos, nos permita
resumir la complejidad de la relación entre religión y política? Mira, yo creo que, digamos, para la experiencia occidental es como una referencia obligada, incluso en aquellos países que no se llaman estrictamente laicos, la separación es un principio. Es un principio sobre todo de igualdad y de equidad entre diferentes confesiones, pero no es suficiente. Habría que retomar un poco la raíz de las religiones para entender esta relación política y sentimientos o creencias religiosas. Y es algo que aprendimos, una especie de ABC en la sociología o la antropología de la religión, es que no hay religión que no tenga un proyecto social en el cual pueda desenvolverse. Es decir, en la matriz de todas las grandes religiones, y sobre todo en la matriz de las religiones del libro, siempre está la imaginaria de una construcción social en la cual no solamente forma parte, sino es como la sustancia en la cual se desenvuelve este sistema de creencias. Por lo tanto, entonces, Roberto lo plantea muy bien, y tú al principio, en el origen de las religiones, la religión era el Estado, la religión era el poder. Y estas distinciones se van dando después en la medida que las sociedades se van complejizando. De tal suerte que en el ADN, en la matriz, en la esencia de todo gran discurso religioso, siempre hay un proyecto de sociedad. E inevitablemente entonces vamos a caer en esta tensión. Sobre todo, como muy bien decía Beatriz, en la actualidad estamos ante fenómenos de pluralidad, ante fenómenos de diversidad. La globalización nos ha llevado a tener este sentido de amplitud. Y por lo tanto, entonces, muchas religiones tienen este sentido de totalidad. Y entonces ahí empezamos a encontrar tensiones. Un ejemplo muy claro es cómo hoy, sobre todo, las agendas morales de las religiones se politizan. Y cómo encontramos en temas como aborto, como parejas gay, etcétera, que van al plano de las elecciones, ¿no? Y hay que regular y hay que reglamentar. ¿Por qué? Porque este discurso religioso, detrás hay un modelo de familia, hay un modelo de sociedad que contradice las corrientes, estas corrientes líquidas, estas corrientes de apertura, estas corrientes de pluralidad, de globalidad, y diría son inevitables. La politización de lo religioso y la irrupción o la nueva irrupción de lo religioso en la escena pública son inevitables. Sí. Y luego yo creo que hay un tema muy importante que está ligado con esto, que hay que tocar de manera paralela, que es el tema de la regulación, por lo tanto, de la vida religiosa en la vida pública. Es decir, porque la vida religiosa ahí está, el punto es, en los estados modernos, cómo se regula eso, sobre todo cómo se regula cuando tenemos más de una religión, más de un creyente, más de una creencia, y entonces hay una cosa pública que sabemos que está de alguna manera permeada por muchas de estas creencias, y sin embargo, pues hay muchas maneras de resolverlo, ¿no? Entonces, la relación entre política y religión se vuelve muy compleja, ¿no? Y en efecto, yo creo que va mucho más allá del punto de separación, porque hay países, hemos visto, que incluso no tienen separación y que son muy laicos. Digamos, un país como Dinamarca no tiene separación, Noruega no tienen separación formal entre Estado e Iglesia, y sin embargo son muy laicos. O al revés, hay países como Chile o como, Guatemala, que en principio tienen esta separación, separación formal, constitucional, y sin embargo sabemos que la religión está metidísima en la cosa pública. Entonces, me parece que la complejidad del tema nos hace que tengamos que explorarla desde distintos aspectos. No sé cómo lo ven. Pues no, sin duda, pero a mí escuchaba a Bernardo y te escuchaba ahora a ti y pensaba lo siguiente, Beatriz, no sé cómo verás. Decía, Bernardo, todas las religiones inevitablemente tienen una agenda social, y es una agenda social que tiende a politizarse, ¿no? Porque esa agenda social lo que supone es la pretensión de que la sociedad se organice a partir de ciertos principios, a partir de ciertas reglas, de ciertos dogmas religiosos.
Y el problema es que las religiones tienen que convivir en un solo espacio público. Claro. Es decir, si todas las religiones tienen una agenda social y solo hay un espacio político de convivencia, pues el germen del conflicto está en la raíz, digamos, de la articulación de lo social. Pero podría suceder otra cosa. Podría suceder que simple y sencillamente cada religión tiene, digamos, como dije en la introducción, un proyecto en el más acá para poder llegar al más allá. Y aunque no pretenda imponerlo a toda la sociedad, ya ese proyecto específico tiene que automáticamente relacionarse con otros proyectos, y por eso decía yo en la necesidad de regular eso. Es decir, no siempre hay un choque, digamos, entre visiones totales, sino que hay un choque por el simple hecho de que hay visiones distintas, y eso hay que regularlo también, ¿no? No sé qué diría. Bueno, efectivamente, yo creo que el más acá y el más allá, como dice Roberto, yo creo que cada una de las partes están más tentadas a convivir y a invadir terrenos, y yo creo que esto es inevitable. Por ejemplo, y mencionabas el caso de la política, bueno, en este momento, por ejemplo, en Brasil, donde se están llevando a cabo, hay una campaña muy importante, muy interesante. Bueno, esta candidata Silva, que de pronto irrumpe y parece que se convierte en una ganadora, bueno, ahora ya no, pero ella es una evangelista, y de pronto, aun y cuando, bueno, Brasil es un estado laico, pero esta candidata de pronto comienza a emitir una serie de discursos y de comentarios sustentados en la Biblia. E inmediatamente vienen una serie de críticas que, de acuerdo a algunos analistas, esto influyó en que fuera bajando en las encuestas, donde dicen, bueno, usted está respondiendo a las presiones de una serie de grupos religiosos, específicamente del suyo, ¿no? Y viene como consecuencia de parte de ella la condena a la homosexualidad, a los matrimonios gays. Entonces, bueno, esto contribuye a que se derrumbe, ¿verdad? Pero siempre ha existido de parte del político una gran tentación por coquetear con el espacio religioso, y a la inversa, ¿no? Es decir, sacerdotes que quisieran ser candidatos a la presidencia de la República. Tú hablas de regular, es cierto. O políticos que quisieran ser sumos sacerdotes. Claro, los hemos visto aquí en México, ¿no? También, ¿eh? Por supuesto, Roberto. Ahora, yo diría que me parece que cada vez es más compleja la regulación. Sin duda hay que darla, sin duda se tiene que producir, sin duda tienes que garantizar por cuestión de salud pública esta separación iglesia-estado. Pero yo te diría que, por ejemplo, en el caso mexicano, creo que no podemos ser ya tan rigoristas como lo fuimos hace 40 o 50 años, donde era muy fácil decirle a un político, sabes una cosa, tú no te me presentas en una ceremonia religiosa, tú no vas al frente de una ceremonia, de una peregrinación, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que lo más importante es que el jefe de Estado no pueda intervenir en lo duro, es decir, que no puede intervenir a través del Congreso, por ejemplo, que no pueda emitir o promulgar leyes que atenten precisamente con la separación Iglesia-Estado. Me parece, no me gustaría obviamente tampoco ver a un presidente de la República, como ocurrió hace 6 o 12 años, besar el jefe de Estado el anillo papal, por supuesto. A mí me parece que hay que cuidar formas, pero yo te diría que sobre todo lo importante es que un jefe de Estado debe de cuidar y preservar la separación Iglesia-Estado en el rango de la ley, por supuesto, y en las decisiones de Estado fundamentales. A mí me gustaría añadir o complejizar, digamos, esta conversación, en el sentido de que si bien todo discurso religioso conlleva un proyecto social, también toda religión no es monolítica. Es decir, en el catolicismo encontramos católicos de izquierda, de derecha, de centro, ultras, fanáticos, etc. Eso pasa en todas las religiones. Por lo tanto, la recepción social y política al interior de las propias iglesias también pasa por un debate. Es decir, el tema de la religión y la política no solamente es entre una iglesia o un grupo de adherentes frente a la sociedad, sino pasa también por relaciones de poder al interior de la propia religión.
Y hay de religiones a religiones. Hay religiones que tienen un sustrato más teocrático. Por ejemplo, estoy pensando en la comunidad judía u otras, budismo también. Yo creo que lo que estamos viviendo es una enorme tensión de agendas, porque es complejo, el asunto es realmente complejo. Si a esto añadimos que ha habido un proceso de polarización en el discurso al interior de las religiones, llámese fundamentalismo, entonces la cosa se convierte todavía más en un elemento que hay que revisar. Yo sí creo que hemos hablado mucho de laicidad, hemos enfatizado mucho en la separación iglesia-estado, pero creo que falta una teoría política de la laicidad para poder entrar más a fondo. ¿Qué te parece si regresamos sobre este punto? Es decir, podríamos hacer, digamos, una revisión que sería muy interesante de distintas religiones y de en dónde estarían, digamos, los extremos fundamentalistas en ellas y verlo desde el punto de vista también de la situación mundial. Algo contribuiremos a esa teoría general de la laicidad, pero vamos a un corte. Esto es República Laica, ya regresamos.